Es frecuente que algunos colectivos se sientan con el derecho a bloquear vías o impedir el acceso a ciertos lugares sin miramientos de los derechos de las personas a circular o a llegar a sitios como hospitales. No suelen ser acciones de pueblo, sino de masa. La masa no piensa mucho las cosas. Para distinguir entre masa y pueblo, los invito a ver mi video sobre el tema. El derecho a circular libremente es un derecho humano reconocido en tratados internacionales. En Colombia, además, es un derecho fundamental. Esto es Lucas Abrec desde la colina de Ares. La protesta social en Colombia y el derecho de la población a circular libremente. Como vamos a hablar de varios textos de la Constitución de Colombia, voy a recomendar un texto para consulta online. Hay muchas fuentes, pero la mayoría no son fiables. Les recomiendo por tanto una. Para una versión confiable de la Constitución de Colombia, pueden usar la versión online en el servicio Juriscol del gobierno. El enlace es el que ven en pantalla, pero igual este enlace y los demás los van a encontrar también abajo, en el enlace al post del video. Es cierto que existe el derecho a la protesta social en Colombia y es constitucional. Sin embargo, también lo es que es deber respetar los derechos ajenos. Se lee sobre esto en la Constitución de Colombia, artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Hay más texto en ese artículo, sin embargo, esto es lo pertinente. Ahí tienen el marco general del ejercicio de todos los derechos, conforme la Constitución. De este marco se deriva que no hay derechos absolutos, porque como ven, hay deberes correlativos, entre otras cosas. Sobre la imposibilidad de concebir derechos absolutos señaló la Corte Constitucional en 2013, por ejemplo, cuando se demandó el mandato del Código Nacional de Policía de entonces, que decía lo siguiente: los espectadores están obligados a guardar la compostura y el decoro debido. Eso es del artículo 37 y era una norma sobre espectáculos públicos. Dijo la Corte Constitucional al respecto, cuando fue demandado y en defensa de ese texto, del Código Nacional de Policía. No hay que olvidar que, tal y como lo consideró la Corte en otras sentencias, la vida en comunidad conlleva forzosamente el cumplimiento de una serie de deberes recíprocos por parte de los asociados, el primero de los cuales es el de respetar los derechos de los demás. De ello se desprende la consecuencia lógica de que el hombre en sociedad no es titular de derechos absolutos ni puede ejercer su derecho a la libertad de manera absoluta. Los derechos y libertades individuales deben ser ejercidos dentro de los parámetros de respeto al orden jurídico existente y a los valores esenciales para la vida comunitaria, como son el orden, la convivencia pacífica, la salubridad pública, la moral social, bienes todos estos protegidos en nuestro ordenamiento constitucional. Esto es de la sentencia C-435 de 2013 de la Corte Constitucional. Sobre el derecho a la protesta en público, es cierto, hay una previsión expresa en la Constitución. Ella se consagra como derecho en la medida en que sea pacífica, pero veamos el texto constitucional. Artículo 37 de la Constitución. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. También es un derecho constitucional en Colombia el derecho a circular por el territorio. Y además es un derecho fundamental. Se lee en el artículo 24 de la Constitución. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. Este derecho fundamental, es bueno que se recuerde eso, también está previsto en tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en el artículo 22
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José. Allí se lee: derecho de circulación y de residencia. Primero, toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Algo análogo consta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, artículo 13. Primero, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. En este orden de ideas nos sobra ir al Código Penal actual en Colombia, en donde se lee que la obstrucción de vías puede llegar a ser delito. Se lee en el Código Penal de Colombia. Artículo 353A del Código Penal. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. Parágrafo. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política. Si usted no tiene claro qué es un delito y cómo se lee un tipo penal, hice una introducción al tema en un video que pueden ustedes acceder por el enlace que están viendo arriba en pantalla. El artículo 353A del Código Penal fue introducido por el artículo 44 de la Ley 1453 de 2011. Fue demandado ante la Corte Constitucional por afectar el derecho a la protesta social. Se alegó. La Corte Constitucional lo declaró exequible, es decir, ajustado a la Constitución, por lo siguiente. El artículo 44 de la Ley 1453 de 2011 no viola el principio de estricta legalidad, aunque prima facie la formulación aprobada por el legislador penal podría dar pie a ciertas discusiones en torno a su aplicación a casos concretos. No por ese solo hecho la norma es inconstitucional. Si se toma el texto de la disposición cuestionada, se lo interpreta razonablemente dentro del contexto apropiado y de acuerdo con métodos jurídicos aceptables, se obtiene como resultado una norma lo suficientemente precisa y clara. Sus indeterminaciones preliminares son por tanto superables, como pasa a mostrarse a continuación. Así, para empezar, el tipo acusado es claro en cuanto a que el sujeto activo del delito es indeterminado y singular. Por su parte, el sujeto pasivo es la comunidad integrada por los sujetos individualmente considerados cuyos derechos a la vida, a la salud pública, a la seguridad alimentaria y al medio ambiente o al trabajo se verían perjudicados por esta conducta. Además de eso, por la ubicación del tipo demandado en el título 12 del Código, que trata de los delitos contra la seguridad pública, puede decirse en términos contextuales que el bien jurídico es la seguridad pública. Sobre estos dos aspectos no se ha planteado ninguna duda, y ni del texto de la disposición ni del contexto normativo y situacional en que se inserta la norma surge un punto oscuro que debe tratarse con mayor detenimiento. Así las cosas, debemos tener claro que existe el derecho a circular, el derecho a la protesta social, pero también los deberes de protestar de modo civilizado, pacífico, sin afectar a los derechos de los demás, y que esos bloqueos en que se traduzcan esa protesta social pueden llegar a convertirse en un delito conforme la legislación colombiana. Quedan ahí los elementos para las reflexiones que correspondan. Gracias por su tiempo y hasta pronto.